Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo os la da. Esas fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y amigos, sean bienvenidos en esta preciosa tarde a mi canal. Hoy quiero que leamos un poco de Biblia y quiero hablarle a dónde se les llamó cristianos a los cristianos evangélicos por primera vez en la Biblia. Le voy a pedir, mi querido amigo y hermano, que vayamos a el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 21 y versículo 26. Leamos. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Le voy a pedir que me acompañe a hacer una oración. Amantísimo Padre, Señor Jesucristo de la gloria, danos sabiduría para poder, aleluya, entender, comprender tu palabra. Amén. Mis queridos hermanos, en esta preciosa tarde quiero hablarle de la iglesia en Antioquía, la iglesia de Jesucristo. Aquí el Señor Jesucristo ya había muerto, resucitado, aleluya, y había ascendido en gloria al reino de sus cielos, amén. Y aquí ya había pasado un tiempo, aleluya, y aquí la iglesia ya se estaba congregando, y habían varias iglesias, pero quiero hablarles de la iglesia en Antioquía. La iglesia de Antioquía se convirtió en una iglesia fuerte, y pronto la iglesia de Antioquía se convirtió en la cabeza, y Pablo por primera vez adoptó a la iglesia como su hogar espiritual, amén. Aquí fue a donde el apóstol Pablo se dirigió a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles en la Biblia se refiere a todos los que no son judíos, a todos los que no son israelitas, a todos los que no son hebreos. Un gentil es toda aquella persona que no es judío, que no es hebreo, amén, que no es israelita. Esos son los gentiles. Y Pablo fue el apóstol a los gentiles. Por eso el Señor Jesucristo directamente en espíritu llama al apóstol Pablo, siendo que el apóstol Pablo, aleluya, era un capitán que tenía como 50 o 100 soldados al cargo de él, y ellos arrestaban a los cristianos de aquel entonces. Los arrestaban y se los llevaban para las cárceles y los sacrificaban en los coliseos, y ese era el trabajo del apóstol Pablo antes de ser apóstol. Pero el Señor Jesucristo lo llamó y ahora aquí en la Biblia el apóstol Pablo le predica el evangelio de Jesucristo a los gentiles, no la mayoría, quizás el 90 eran gentiles, que quiere decir que no eran judíos, amén. Sino que los griegos, todos ellos, ¿verdad? Ellos son los gentiles, los romanos, aleluya. Y ahora nosotros de latinos también somos gentiles, pero cuando venimos a Cristo Jesús somos cristianos por adopción, amén. Y quiero leerle otra vez el versículo de Hechos 11, 26. Dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Como les iba diciendo, aquí por primera vez a los gentiles fueron llamados cristianos, que quiere decir Cristos, que es igual a la palabra hebrea Mesías en español, o Shiach en hebreo, amén.
que quiere decir el ungido. Recordemos que aleluya, la gente fue la que llamó a los hijos de Dios, aleluya, cristianos, por primera vez a la iglesia en Antioquía. La iglesia en Antioquía era la hija de la madre iglesia en Jerusalén. Estoy hablando de la iglesia evangélica, de la iglesia que no hinca rodilla a los ídolos, a las imágenes mudas. Estoy hablando de la verdadera iglesia de Jesucristo. Amén. Como todos sabemos, la iglesia popular vino a ser 325 años después. Es cuando se funda la iglesia popular, en donde aceptaron las imágenes como dioses y se les hincaban y todavía lo hacen. Tristemente no han recibido la revelación de la verdadera palabra. Pero yo quiero hablarles de la iglesia cristiana evangélica. Aquí por primera vez, aleluya, en Antioquía, la gente le empezó a llamar cristianos. ¿Por qué? Porque ellos tenían un Dios, un solo Dios y creador del universo, Jesucristo, amén, Mesías, el ungido, aleluya. Así que también nosotros los cristianos somos ungidos. ¿Por qué? Porque nos llamamos cristianos por el Señor Jesucristo, porque nosotros amamos al Señor Jesucristo, porque tenemos la revelación que Él es el verdadero Dios. Y quiero llevarles también a un último, aleluya, versículo, aleluya, que se encuentra, permítame aquí, gloria a Dios. Bueno, aleluya. Primera de Corintios 12:13. Primera de Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Primera de Corintios 12:13. Y ese espíritu es el Espíritu Santo de Jesucristo, que antes de ascender al reino de los cielos, el Señor Jesucristo se les había aparecido a más de 500 hermanos y les dijo antes de ascender: yo me voy porque voy a ir a preparar moradas para vosotros, pero les voy a mandar mi consolador, mi Espíritu Santo. Espérense ahí en Jerusalén, aleluya, y les voy a mandar mi consolador. Y más o menos, aleluya, en Hechos 2:46, estando ellos en el 39 del 32, Hechos 2 del 39 al 46, estando los hermanos unidos como 120, en el aposento alto o en el segundo piso, recibieron el Espíritu Santo por primera vez, amén. Y el Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad, que nos da el discernimiento. Ya les he dicho que el Espíritu Santo es la esencia en espíritu del creador del universo, del mundo. Jehová Jesucristo es el mismo Dios, amén. No hay diferencia para los que tenemos la revelación. Así que quiero decirles eso, que ahí comenzó la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y fue la gente que les llamó, que nos empezó a llamar, ¿verdad?, cristianos. Así que si usted todavía no ha aceptado a Jesucristo como su único y verdadero Salvador, quiero invitarle a que lo acepte. Hoy en este día, arrepiéntase de sus pecados, deje ese mundo que es cruel, que ese mundo no trae más que puras injurias, problemas y drogas y vicios. Entréguese a Jesucristo. Él está esperando con los brazos abiertos. Aleluya. Yo fui un pecador, pero ahora el Señor Jesucristo me ha redimido de la maldición del pecado, que es la muerte en el lago eterno, y ahora ya no tengo eso. Él me ha salvado. Oh, el Señor Jesucristo me le guarde, me le bendiga. Y acuérdese que usted es especial, aleluya, cuando viene a Jesucristo. Entréguese a Él. Y por favor, le quiero pedir que me haga un favor. Démele like a mis videos y por favor suscríbase y comparta mis videos con otras personas para que le ayude. Amén de la palabra. Apocalipsis 22:21 dice
Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Que el Señor les bendiga. Amén.